Hola, Buenas ¿qué tal? tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tardes, tal? profe. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estamos para hoy? ¿El grupo 3 ya tiene su presentación lista? Sí, ¿Sí? Bueno, entonces podemos iniciar. Vamos a recordar que tenemos dos grupos hoy, entonces tratemos de compactar un poco 30 minutos para el primer grupo y 30 minutos para el siguiente. ¿Está? Tranquila, profe, va a ser menos de 30 minutos. No, no tanto, ¿verdad? Todo el contenido, pero para que podamos darle también el espacio en forma equitativa al siguiente grupo. Claro, Iniciamos claro. el espacio de ustedes ahora. Yo les escucho. Vamos, voy a compartir la pantalla acá. Perfecto. A ver, a ver, a ver. Hola. ¿Sale? Sí. excelente. Perfecto. Bien, nosotros somos el grupo número 3. Este es el módulo 2 de didáctica universitaria. El módulo corresponde al currículum y la educación y nuestro tema a ser tratado hoy será educación para jóvenes y adultos. Los integrantes, ahí como lo pueden bien leer, es Juan Gabriel, Daisy Versa, doctora Larisa Tavares, doctora Erlan Verón, doctora Adela Aranda y Diana Ricciardi. No sé si lo dije bien. Sí, Bueno, este es el índice del trabajo, prácticamente para tener una estructura visible cronológica de lo que vamos a estar desarrollando. Y cada uno va a tener así un tema que va a estar tratando al correr de la exposición. La introducción le corresponde a una de las compañeras, así que hoy voy a ir pasando y cada uno va a ir desarrollando su parte, ¿ok? Al finalizar la exposición, pueden lanzarse las preguntas. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, profesora. Vamos a empezar nuestra presentación sobre la educación para jóvenes y adultos. Bueno, el diseño curricular de la educación media para jóvenes y adultas tiene el afán de responder a los requerimientos de equidad y calidad acordes a nuestro tiempo, en función de generar espacios para atender la necesidad de las personas jóvenes y adultas que, en algún momento y por diferentes circunstancias, han abandonado sus estudios, pero tienen la firme intención de darles continuidad en la educación médica. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado, a través del MEC, instaló una dinámica de trabajo por medio de que todos los documentos son orientados a un proceso pedagógico y que van a surgir a partir de algunas indagaciones a esas personas destinatarias a este proceso, ¿verdad? En este sentido de crear esa dinámica, el MEC hizo una propuesta curricular que va a sentar todas sus bases en los fines y en los objetivos de la educación paraguaya, y no solamente en eso, sino que también en las competencias nacionales que son establecidas para la educación médica en el Paraguay, ¿verdad? Y esa educación está presentada en base a los lineamientos básicos que están en el proceso pedagógico de la media, ¿verdad? No solamente para jóvenes, pero también para los adultos. Y estos lineamientos, ellos se dividen en tres modalidades, que sería la presencial, la semipresencial y la modalidad a distancia. ¿Y qué quiere con eso? La educación paraguaya con eso está buscando generar una formación de las personas que quieren seguir estudiando y que
con el estudio puedan lograr una madurez suficiente que les permita relacionarse de una manera más comprensiva, más solidaria, que puedan tener un diálogo más presente, no solamente en su entorno, sino que también en la sociedad en que está inserida, ¿verdad? En el futuro de la sociedad que ellos pertenecen y con los valores que se fundamentan. Y esas tres modalidades, presencial, semipresencial y a la distancia, abre un abanico de opciones para esas personas que quieran seguir firme y dar continuidad a esa educación, ¿verdad? Y con eso logramos garantizar una igualdad de oportunidades en diferentes niveles, no solamente para que ellos tengan más potencial, pero que también se califiquen profesionalmente para participar en trabajos, mejorar su nivel social, su calidad de vida, su empleo, no solamente personal, sino que también de su entorno y también generar un cambio en las personas que están en todo el país. Bien. Bueno, yo le voy a estar comentando entonces sobre los pilares de la educación, que en este caso vienen a ser 5, justamente pilares de la educación referente a lo que viene a ser, ¿cómo les voy a decir? El tema actual, ¿verdad? Son prácticamente unos indicadores de perfil para los estudiantes o las personas que van a empezar nuevamente, ya sea por A o B motivo, que dejaron en algún momento, volver a retomar lo que viene a ser su proceso de educación para continuar, concluirlo o ver de proyectar a hacer algo más, ¿verdad? Ya sea un estudio de grado, un estudio apuntar a un estudio de posgrado o hasta inclusive a una como proyecto, obviamente, a una especialidad o subespecialidad, un doctorado, masterado, ya sea cuál fuera el objetivo final, ¿verdad? Entonces, son como pequeños indicadores que los van a nuevamente guiar a un objetivo a largo plazo. Se bien sabe que una vez de que estas personas inicien nuevamente lo que viene a ser su etapa de educación, que en algún momento lo dejaron, van a volver a renderizar sus objetivos, teniendo en cuenta de que en el momento en que lo habían dejado, ¿sí? Los objetivos eran otros, ¿sí? Porque constantemente sabemos que la educación va evolucionando, ¿sí? Los objetivos de la educación van evolucionando. Los indicadores, tanto puntuales como individuales, van evolucionando. Por ende, el volver a reingresar tiene que, dentro de lo que viene a ser el estudio, tiene que tener muy en cuenta estos 5 pilares que voy a estar desglosando, que prácticamente se asemejan mucho, pero tienen una descripción diferente etimológicamente, ¿sí? A ver, acá. Aprender a conocer. Este tipo de aprendizaje que tienen el dominio de los instrumentos de los saberes, prácticamente, como vuelvo a reiterar, los alumnos que se ven nuevamente expuestos a lo que viene a ser el estudio, van a tener que aprender a conocer todo lo nuevo que va llegando, ¿sí? Como nosotros sabemos, todos acá somos ya recibidos, sabemos bien de que constantemente la educación va evolucionando y con todo eso, para el alumno, creo que debe de ponerse al ritmo, así como les dije, así como yo suelo hablarle a mis alumnos, me preguntan, profe, ¿por qué nosotros estudiamos o damos temas que no nos van a servir? ¿Sí? Justamente es porque el proceso es aprender a conocer, o sea, aprender a cómo estudiar, aprender a cómo volver a entrar en el ritmo, ¿se entiende? Es muy sencillo agarrar un libro
y empezar a leer, pero les apuesto que ese alumno en cuestión de 10 minutos su atención se va a perder porque no va a saber cómo volver a entrar en el ritmo. Entonces hay que aprender a conocer la metodología del estudio, aprender a conocer la metodología de la investigación, ¿sí? Entonces por ahí más o menos va este primer pilar, ¿sí? A ver, aprender a hacer. Una vez que se conoce, la regla lo dice, ¿verdad? La regla de lo protocolar. Una vez que aprendiste a conocer o aprendiste nuevamente las reglas, el saber hacer, poner en práctica el estudio, poner en práctica la lectura, poner en práctica la adquisición de conocimientos es otro tema que va de la mano con el aprender a hacer, aprender a conocer. Aprender a vivir juntos. El aprendizaje incluye el descubrimiento del ser, nuevamente, vamos a decir así, educando que está iniciando, ¿sí? Después de mucho tiempo, tiene que conocer hasta qué punto llegó en aquella época y hasta qué punto él puede actualmente para poder saber sus limitaciones o saber en dónde quedó. En palabras crudas decir así, en dónde quedó para volver a iniciar. Si tiene que hacer una retroalimentación para volver a continuar desde ese punto, o si le falta reforzar algo como por ejemplo la lectura, o si le falta reforzar con esto que viene a ser toda la parte de la informática, si tiene que actualizarse nuevamente, volver a ver algunas cosas, pues sabemos bien de que hoy en día, por lo que dijo la autora Larisa hace rato, la parte de semipresencial y directamente en línea está muy de moda hoy en día, y hay muchas personas que se quedaron en el video Messenger, ¿sí? No sé si se acuerdan de eso, ¿sí? Las únicas, bueno, los que ya tenían un poquitito más ¿cómo le voy a decir? De poderío económico, tenían esto lo que viene a ser el TeamViewer y, no, perdón, no el TeamViewer, el FaceTime y esas cosas, ¿verdad? Todo lo que viene a ser el Zoom, Model y esas cosas medio que son cosas muy nuevas. Yo, por ejemplo, mi mamá es docente, yo le digo, mamá, vamos a hacer una reunión con la familia por Zoom. ¿Qué es Zoom? ¿Me entiende? Y son personas de esa edad, estamos hablando de personas que dejaron por algún motivo, dice jóvenes y adultos, ¿sí? Jóvenes que dejaron en algún momento su aprendizaje, ya en la etapa de adulto lo quieren volver a retomar, se tienen que actualizar, ¿verdad? Aprender a hacer. Más que nunca se debe conferir a las personas jóvenes y adultas la libertad del pensamiento, de juicio, la expresión de sentimientos y de imaginación. Una vez, no sé si se dan cuenta cómo es procesual todo lo que estoy leyendo. Tiene un inicio, esto como un efecto dominó va activando los siguientes perfiles, ¿sí? Y los siguientes perfiles y las siguientes modalidades. Prácticamente una vez de que ya uno logra los otros objetivos, en este caso el aprender a hacer vendría a ser de cómo se va a desenvolver este nuevo estudiante, lo aclaro, este estudiante que volvió a retomar sus actividades, cómo se va a desenvolver con lo que viene a ser la parte del aprendizaje actual, ¿verdad? A ver si de por acaso lo hizo bien, si los roles anteriores lo llegó a realizar correctamente, entonces quiere decir que, ok, estamos por buen camino. Y si no, tiene que volver nuevamente a uno de los perfiles y volver a retomar los indicadores para poder continuar, o si no, va a encontrar dificultades más adelante. Una vez que logró aprender a hacer, tiene que aprender a emprender, ¿sí? No solamente emprender, esta es una palabra bastante amplia, pero estamos hablando directamente en lo que viene a ser la educación. Emprender juicios, emprender conocimientos, emprender trabajos, emprender investigación, tiene que aprender, o sea, la idea es de que
tenga en su trayecto de educación la habilidad de poder iniciar algún tipo de proyecto, ¿sí? De iniciar una investigación, de promover esta investigación para que su labor como estudiante sea más llevadera y en el final pueda tener buenos resultados. Buenas noches. Buenas noches. Ok. Yo voy a hablarle un poco sobre las características del aprendizaje de los jóvenes y adultos. Bueno, en este grupo cronológicamente se denomina jóvenes y adultos a las personas que se encuentran entre la edad 18 a 60 años y que jurídicamente les corresponde la mayoría de edad. Y se podría decir que son personas integradas al Estado en plena posesión de sus derechos, libertades y responsabilidades, mientras que psicológicamente podrían ser asociados a la madurez, personas responsables que poseen plenitud de juicio, seriedad y dominio de sí mismos. Algunas características del aprendizaje de las personas jóvenes y adultas tenemos, por ejemplo, que el alumno ya se acerca al acto educativo con una disposición para aprender, porque ya es responsable y consciente de la elección del tema que quiere conocer. Ya se ubica, ya sabe lo que quiere, ¿verdad? También es capaz de autodirigir su aprendizaje, ¿verdad? Después, otro punto que tenemos es que se aprovecha su bagaje de experiencia como fuente de aprendizaje, que también puede ser una retroalimentación dinámica de interactuar con el profesor y el alumno, porque el profesor tiene su experiencia y el alumno también aporta experiencia al profesor. Hay cosas que el alumno sabe por su experiencia, por su bagaje, como dice, ¿verdad? Y que le sirve al profesor para muchas cosas, ¿verdad? O sea, es una dinámica retroalimentación entre ambos cuando se trata de jóvenes y adultos y profesores, ¿verdad? También la parte de su propia motivación para aprender se orienta hacia el desarrollo de sus tareas, de sus actividades. Ya se enfoca él a lo que está haciendo porque quiere crecer, ¿verdad? Entonces busca proyectarse, aprender más, complementar lo que ya sabe con un poco más, ¿verdad? Luego tenemos también busca la educación para mejorar sus habilidades, su estatus y encontrar un nuevo trabajo, que es lo que vinimos diciendo desde el principio, ¿verdad? Busca también estudiar lo que realmente desea y se adecua a su idiosincrasia, o sea, su carácter, a lo que él es, a lo que practica, al ser de él, ¿verdad? Lo que estaba diciendo el compañero anteriormente. También tenemos otra característica, es que busca en el proceso educativo la posibilidad de aportar algo al proceso de aprendizaje en grupo. O sea que aporta un poco de su experiencia al entorno en el que él se está desenvolviendo, ¿no? También la característica de estas personas es que ellos desean obtener conocimientos, ¿verdad? Para poder aplicar inmediatamente a su vida diaria y, por supuesto, al trabajo, ¿verdad? Para poder proyectarse con seguridad en lo que hace y lo que dice, ¿verdad? Luego, hay otro factor que incide también
que tenemos que tener en cuenta en esta clase de personalidades de jóvenes y adultos es que ellos se desenvuelven en un ambiente seguro, con libertad intelectual, respeto, autodirección, se ponen retos, el aprendizaje activo y práctico, y como dije, ¿verdad? La retroalimentación permanente y dinámica que existe en todo el entorno, incluido el profesor también, ¿verdad? En síntesis, los métodos pedagógicos deben tomar en cuenta la personalidad, las expectativas y las motivaciones que tienen los jóvenes adultos. En este caso serían los alumnos al que nosotros vamos a dirigirnos, o educandos, como se dice, ¿verdad? Que ellas son personas más formadas, con carácter, y sería un desafío también, ¿verdad? Mismo para el profesor, porque como dijo, ya tienen crítica, estamos expuestos a que con sus opinen sobre nosotros, cómo le enseñamos, cómo hablamos, cómo le mostramos el programa o lo que fuera. En fin, son personas ya adultas que ya tienen un recorrido en el aprendizaje, ya saben dónde se enfocan, a dónde quieren llegar, tienen una meta, y es mucho más fácil, creo yo, ¿verdad?, a poder enseñar a este tipo de personas, que es más libre, más libertad, podemos hablar con tranquilidad con ellos, no sé, ¿verdad? Y eso, básicamente. Le voy a dar paso a Raquel para que continúe con otro punto. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Buenas noches. Voy a seguir un poquitito con el tema, nuestro tema, ¿verdad? Que es un tema bastante interesante y muy poco abordado. Los principios curriculares que son considerados en la educación media, ya sea para las personas jóvenes y adultas, ¿verdad? Es decir, lo que tenemos que tener nosotros en cuenta, qué tipo de aprendizaje ofrecer a este rango etario, a estas personas que, como estaban diciendo los compañeros, están volviendo a retomar sus estudios, están con un objetivo claro, ¿verdad? Porque evidentemente por A o B motivo no pudieron seguir sus estudios, y entonces hay que tener en cuenta cierto tipo de aprendizaje, ¿verdad? Para poder guiarlos y que puedan llegar al objetivo, ¿verdad? Uno de ellos es el aprendizaje significativo, que habla que las personas solo aprenden cuando encuentran sentido a lo que aprenden. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos ya tienen un estilo de vida, ellos ya tienen un concepto de lo que es la forma de vivir de ellos, ¿verdad? Ya tienen una vida establecida, y en base a eso nosotros debemos de tratar de dirigir este aprendizaje, ¿verdad? Es decir, tiene que ser significativo en base a lo que ellos ya lo tienen aprendido, ¿verdad? Desarrollar esas cualidades. Luego tenemos el aprendizaje participativo. En este caso, esta metodología se convierte en un elemento socializador y en una herramienta formativa de gran valor para la educación de personas jóvenes y adultas. Es decir, como dije anteriormente, que sea un aprendizaje activo, que pueda dirigir a este grupo de personas en un ambiente espontáneo, socializador, una participación activa en la sociedad, para un fin que sea el bien común de ellos y de la sociedad como tal, ¿verdad? Siguiente. Luego tenemos el aprendizaje, o sea, insistir mucho con el aprendizaje creativo, ¿verdad? Durante todo el proceso serán creados espacios para que cada persona demuestre las aptitudes que posee, de modo que el aprender a hacer la lleve continuamente
al aprender a hacer. Creo que es un punto un poquito dejado de lado muchas veces porque estamos embebidos nosotros en una sociedad en donde la creatividad, la espontaneidad se deja un poco de lado y se quiere seguir un método muy vertical muchas veces, ¿verdad? Pero por eso tenemos que insistir mucho nosotros en la característica principal de cada alumno, ¿verdad? Dentro de un grupo, eso sí, evidentemente, ¿verdad? Y luego el aprendizaje de valores que se debe posibilitar que adopten ciertas conductas que sean coherentes con los principios adquiridos y que su relación con los demás esté regido por valores como la justicia, la solidaridad y la cooperación. Es decir, no olvidarse de los valores que hacen a una persona parte de una sociedad y nosotros siempre debemos de insistir con los valores para que no se pierdan, no queden en el olvido, ¿verdad? Porque hoy en día tenemos mucha negatividad, vemos muchas cosas feas hoy en día en la sociedad y tenemos que insistir por eso desde pequeño, pero en este caso hablamos ya de personas más grandes, ¿verdad? En no perder los buenos valores, ¿verdad? Siempre la solidaridad, el respeto, la puntualidad, todos los valores positivos que siempre nos lleven hacia un bien común, como dije anteriormente, ¿verdad? Es decir, todo esto estos principios hay que tenerlos en cuenta al momento de, eh, de enseñar a estas personas. Por mi parte es todo y le cedo la palabra a mi compañero. Muy buenas noches para todos. Voy a continuar con la presentación de la parte de características del diseño curricular. En este apartado tenemos tres características principales que tenemos para la educación media para jóvenes y adultos. Una de ellas es la socioconstructivista humanista, la cual se le tiene a las personas, se le concibe a la persona como una única e irrepetible. También tenemos lo que es la orientación por competencia, porque prioriza el saber hacer, el emprender y el saber vivir, como está en el pilar de la educación que el compañero estaba hablando anteriormente. Después tenemos la orientación hacia el logro de los temas, un eje transversal en la cual se incluye no solamente la parte de educación adulta, también está la parte de educación inclusiva, educación ciudadana, educación ambiental, educación en valores, como estaba comentando la compañera, educación para la autogestión y educación tecnológica. Lo que se rescata la característica de diseño curricular, que es muy importante para que se le pueda tener como una persona única a los jóvenes y adultos, ¿verdad? Como sabemos, ellos tuvieron que dejar por algo de motivo la educación y para retomarlo, entonces se tienen que ver sus particularidades y entender sus conocimientos en cuanto a sus limitaciones que tengan, ¿verdad? Y darle seguimiento a esas potencialidades que tienen. El siguiente, en este esquema estamos viendo las características del diseño curricular de lo que es la educación media para las personas jóvenes y adultas. Primeramente tenemos la orientación que está orientada a propiciar el pensamiento crítico y reflexivo. Como sabemos, los jóvenes y adultos tienen algunos conocimientos. Entonces tenemos que respetar esos conocimientos y que a la vez también aporta a lo que es la educación para que ellos se puedan para que sea autodidacta. Tiende también a ser flexible y abierta porque prioriza la atención de las personas jóvenes. Se le trabaja más, ¿cómo se dice?
más caso por caso se le trabaja para que puedan potenciar sus habilidades. También lo que es la socioconstructivista y humanista, que cada persona es único e irrepetible, entonces tiene sus particularidades. Y el eje transversal, que involucra la mayor la parte de educación inclusiva, la educación ciudadana, como hace rato estábamos comentando, y la orientación por competencia, que prioriza el saber de las personas, el conocimiento de una persona tiene, ¿verdad? El compañero estaba hablando en la parte de los pilares fundamentales de lo que es la educación. Y por último tenemos que es la innovación. En esta innovación está la flexibilidad, como se dice, porque le da el enfoque, tanto, o sea, le da los materiales para que puedan acceder fácilmente a la educación. Tal vez una persona adulta, por los trabajos que tiene, le dificulta acceder a la educación, irse en la educación, ¿verdad? Se tiene que privar de varios, inclusive de compartir con los familiares para acceder a la educación. Pues cuando somos mayores ya tenemos familiares, tenemos varias responsabilidades, trabajo. Entonces, en esta innovación le da la facilidad también a los jóvenes y adultos para que puedan, ya sea de manera presencial, semipresencial o a distancia, continuar con el estudio que el día de años anteriores había dejado por algo de motivo. Le cedo la palabra a la compañera. Bueno, voy a dar continuidad. Los temas transversales del currículum. Los temas transversales que se plantean abordar se establecen como para ser desarrollados y atendidos en las distintas disciplinas correspondientes a las diferentes áreas de conocimiento y formación con el que se organiza la propuesta de la malla curricular y constituye las siguientes: educación inclusiva, educación ciudadana, educación en valores, educación ambiental y educación para la autogestión. Buenas noches, soy Daisy Berti y me toca hablar acerca del perfil de la entrada de las personas participantes para la educación de jóvenes y adultos. Y son las siguientes: haber aprobado de la educación básica, pudiendo ser esta del nivel regular o de la modalidad de personas jóvenes y adultos a su equivalente. No haber culminado la educación secundaria, contar con 18 años cumplidos y ser residente en el país. Como ya saben, las personas suelen dejar algunos por varios, digamos, Periodos. por varios motivos, ya sean de trabajo, falta de tiempo y varios otros. Eso se ve más en los jóvenes, que luego vuelven a retomar. Y esos son los requisitos a tener en cuenta para poder seguir. Luego tenemos el perfil de salida. Una vez ya culminado, ya sea el estudio, ¿verdad? En este caso, del nivel medio, tenemos que son actuar con pensamiento autónomo, crítico y divergente para la toma de decisiones en las diferentes circunstancias de la vida personal, familiar y social. Demostrar competencias de emprendibilidad, iniciativa y creatividad que le permita acceder, permanecer o mejorar el desenvolvimiento en el mundo del trabajo.
demostrar competencias en el uso y optimización de las nuevas tecnologías en los diferentes ámbitos de la vida, participar como ciudadanos y ciudadanas responsables en la construcción de un Estado de Derecho. Esos son los perfiles una vez culminado el estudio, que las personas salen ya preparados con estos, digámosle así, valores o las aptitudes. Le cedo la palabra a la compañera ahí. Y para concluir nuestro trabajo, la educación del siglo XXI ya no es la misma de antes. La educación se debe transmitir de forma masiva y eficaz y en un número mayor de contenidos teóricos y prácticos que evoluciona y se adapta a la nueva civilización cognitiva, que son las bases para la competencia para el futuro. Con las nuevas perspectivas se vuelve imposible responder de manera fácil y cuantitativa a la demanda de la educación. Estamos aquí para aprovechar y para tener presente que tenemos que estar en constante actualización y en constante cambio. El que se queda atrasado no es compatible con lo que es la educación de hoy en día. Con eso, con este trabajo, nosotros como grupo pudimos concluir que la educación tiene que aprovechar las oportunidades, aprovechar el diálogo y este intercambio de argumentos, de ideas, para que eso sea uno de los instrumentos necesarios para que las personas quieran seguir estudiando, quieran retomar sus estudios. Por eso siempre estamos hablando en el trabajo sobre evolucionar, porque no puede ser una transmisión normal de conocimiento. No podemos apenas citar las cosas que sabemos sin dar espacio para que haya esa evolución, ese intercambio, ¿verdad? Tenemos que entrelazar los conocimientos que esas personas ya tienen no solamente de cuando estudiaban antes, sino de que su vida, de su rutina, ¿verdad? A esos nuevos conocimientos. ¿Qué sería, en resumen, que el conocimiento significativo? Traer a la educación los ejemplos, traer a la educación las situaciones diarias de las personas para que ellas se queden con esa información y no se olviden luego después de un examen. Nosotros como futuros educadores tenemos que contribuir con ese desarrollo de cada persona, no solamente la parte de la inteligencia y de estudio, pero también la parte de la responsabilidad individual, la parte del cuerpo, la parte de la mente, porque gracias a la educación que todos nosotros recibimos en nuestra juventud, somos personas que estamos en condiciones de tener un pensamiento crítico, un pensamiento autónomo, de elaborar un juicio propio y determinar por nosotros mismos que tenemos que hacer la diferencia en las circunstancias de la vida. Y utilizar estas herramientas hace con que podamos traer a la educación que a esas personas que tengan ese pensamiento autónomo, crítico, y que van a ser totalmente diferentes cuando terminen, cuando concluya esta parte de la educación, de esta vida, y luego van a construir un aprendizaje más significativo para todos, no solamente para el docente, pero también para el alumno. Y es un intercambio bidireccional. Ellos aprenden de nosotros y nosotros también aprendemos de ellos. Muchísimas gracias. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, aunque, perdón, pasamos un poquitito el tiempo, le dejamos muy corto el tiempo a los compañeros. ¿Alguna consulta, alguna opinión de qué les pareció la presentación a los compañeros? Y luego yo hago unas observaciones. ¿Alguien puede dar una opinión si no quiere hacer una consulta? Como diría un profesor mío, o entendieron todo o no entendieron nada. Sí, ahí vamos a saber. Por lo menos alguna opinión vamos a escuchar de los compañeros para poder cerrar e iniciar la otra presentación, por favor. Profe, buenas noches. Buenas noches. Escuchamos. Yo no sé si me seguiste. Sí, David.
No, yo al final lo que concluyo es que esta franja etaria de los jóvenes y adultos que se vuelven a meter o que se dedican al estudio, a la educación, tienen ya un fin concreto, ¿verdad? Saben por qué están estudiando y saben y se introducen en el mundo de la educación porque tienen objetivos claros, ¿verdad? Que al final yo diría que es pragmatismo para responder a alguna necesidad que ellos tienen, para esa educación, para crecer como personas, para servir, para darles vamos a decir, el objetivo es claro, saben dónde van y para eso ingresan, ¿verdad? Ya más allá de lo que sería muchas veces cuando somos jóvenes o siempre nos preguntamos cuando estamos en la escuela, en el colegio, ¿para qué estamos hablando de eso? Pero cuando ya entramos en esta etapa de recuperación de los estudios, ya estamos en esta, entramos, ¿verdad? Esto ya sabemos exactamente para qué. Eso es lo que me queda en claro con la exposición de los compañeros. Así Y es. quería acotar algo, no solamente eso, compañero David Torales, sino que hay que ver también las variantes. Hay personas que dicen, voy a volver a estudiar porque quiero darle una mejor calidad de vida a mis hijos. Ok, genial. Empezaron, lograron su objetivo, están volviendo a estudiar. Su único objetivo era volver a estudiar y capaz de recibirse. Sabemos bien que acá en nuestro país el tener un título tampoco te asegura tener un trabajo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, en el trayecto de esa nueva formación, uno capaz, como dicen uno de los pilares, uno se encuentra, ¿sí? Y dice, a la pucha, estaría bueno hacer esto. Entró, inició buscando algo, pero por el camino fue desviado o fue, vamos a decirle así, influenciado por la situación y encontró algo mejor, que prácticamente, o algo más cómodo para él. El objetivo era algo, o sea, tenía una meta, pero esa meta capaz no se concluya porque se trazó otro proyecto o otra meta en el transcurso de lo que quiso hacer. Excelente. Quiero felicitar también a este grupo por la contextualización, el manejo del tema impecable, los ejemplos súper bien. Hay una idea que escribí acá que decía el compañero, volver a reingresar es un desafío y lo relacioné con aprender a conocer, que quiere decir nuevas formas de aprender. Es lo que volviste a decir. Entró, ya sabía, tenía cierto grado de conocimiento, pero al volver a estar en un ambiente educativo, lo que hace es, aparte de aprender más y aprender de forma significativa, ¿qué es lo que hace? Aprende nuevas formas de manejo, tanto en la vida personal como en la futura vida profesional. Pudieron encajar cada una de las ideas de manera perfecta. Les felicito. La presentación de las diapositivas también súper bien, solo que le faltó también la bibliografía, ¿sí? Recuerden que todo trabajo de investigación debe tener la bibliografía al finalizar la presentación. ¿Está? Excelente. Y también nos vamos a dar el aplauso virtual que nos dimos ayer. Vamos a ver un poco. Excelente, éxitos. Y vamos a dar el espacio a los compañeros del grupo 4, por favor. Profe, tengo una pregunta antes de seguir. Sí. El trabajo con la presentación del PowerPoint y el trabajo, ambos hay que alzar en la plataforma. Sí. Eso iba a indicar al terminar, pero ambas partes se alzan en la plataforma. Pueden alzar juntos. Sí. Dale, gracias, profe. Y recuerden también que los 6 integrantes alzan el mismo trabajo en su usuario personal. ¿Está? Bien. Súper, gracias, excelente. profe. Bueno, continuamos entonces con el grupo 4, por favor.
Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Somos del grupo 4, no sé si mis compañeros ya están. Sí, te escuchamos. Voy a tratar de compartir la pantalla. Sí. ¿Les aparece algo? Pueden... Sí, vemos la bibliografía. ¿Están todos de mis grupos? No lo sé. Decime quiénes son. Patricia, Lidia. Eliana. Acá pongo los integrantes. Miriam Estela, Sonia Raquel Bogado, Patricia Alberdi, Diego Antonio, Lidia Fernández y yo, Eliana Ortega. Bueno, iniciamos. ¿Están las otras profes? No se están reportando. Espérame Patricia ver. Verdi presente. Sí, Hola, estamos, Eliana. Sí, ya acá. Lidia, creo que están Bueno. todas. Patricia, David. Sí. Está bien. Buenas tardes, Bueno. compañeros. Soy Eliana Ortega. Nos corresponde hablar sobre la educación superior. Eliana, te voy a interrumpir antes de iniciar. Si es que podés compartir la pantalla completa, cerrás ese aviso que te sale y le pones presentación con diapositivas. Ya enseguida, profe. Bueno. No me está saliendo, ¿verdad, profe? Hay una franja que tiene una línea anaranjada más clarita. Ese tenés que cerrar, donde dice más información. Hacia la derecha. Más abajito. Un poco más. Viste que estoy teniendo problemas con la computadora y no estoy viendo. Tiene manchas mi pantalla. Bueno, te voy a guiar ahí. Subí un poquitito. Ya vas a encontrar. Y por ahí está. Abajo. Más abajito. Ahí. Más hacia la derecha. ¿Por acá? No, hacia la derecha, pero más hacia abajo. Más a la derecha. Todo lo que puedas llevar a la derecha y cerrar esa X que aparece ahí. O le das nomás ya directamente presentación con diapositivas. Arriba, cerca de guardar, está para presentación. Puedes apretar nomás ya eso. Hacia la izquierda. Arriba. Sí, allá arribita está, encima de inicio. Inicio, acá. Encima de inicio. Acá, hay uno más, un poquitito más. Ahí ya está. Ya. Ahí está, perfecto. Gracias, profe. Ya. Bueno, empezamos entonces. Los integrantes, como ya les había dicho, Miriam Estela, Sonia Raquel, Patricia Alberdi, Diego Antonio, Lidia Fernández y quien les habla, María Eliana. Ya. Bueno, introducción. La educación superior no es más que el proceso posterior al ciclo secundario y las instituciones que brindan este tipo de educación. Como sabemos, ¿verdad? La educación superior se refiere a la formación de recursos humanos en distintos campos, ya sea de la ciencia y la tecnología. Entonces es aquí donde encaminamos nuestros conocimientos hacia una carrera profesional que será nuestra especialidad. Desde el día en que abandonemos la universidad. La educación superior permite preparar al estudiante para enfrentar con valentía los desafíos de su carrera laboral. Dentro de este ciclo educativo, tanto el docente como el estudiante debe enfrentarse a retos y desafíos que hacen crecer la educación superior. Después, a continuación, la compañera nos dará más detalles acerca de la educación superior. Muy buenas tardes, yo soy Patricia Alberdi y me toca hablar sobre la educación superior. ¿Qué es un poquito la educación superior? Es la que se desarrolla en el nivel terciario del sistema educativo nacional con posterioridad a la educación media. O sea que vendría a ser luego del colegio o la media en que ahora nosotros le llamamos.
tiene por objetivo la información académica y profesional de los estudiantes, así como la producción de conocimientos, el del saber y del pensamiento en diversas disciplinas y extensión de la cultura y los servicios de la sociedad. La educación superior es un bien público y por ende es un factor fundamental para el desarrollo del país en democracia y con equidad. Bien sabemos que como bien común o bien público, la educación se convirtió en algo bastante encarecido. Acá dice que actualmente tenemos más de 50 universidades y que en el año 1959 solamente estaba habilitada la Universidad Nacional. ¿Qué pasa con eso? Yo creo que ahora tenemos mayor chance de tener una educación superior, pero también está la educación de garage, el cual muchas de las universidades han caído. Entonces, para nosotros es primordial la educación en general, porque es uno de los agentes más importantes de la formación de una ciudadanía. En una ciudadanía saludable, responsable, tolerante y con conciencia social. Yo saqué la conclusión de que es la columna vertebral de toda ciudad, de todo país, en democracia, desarrollo y para un bienestar común de los ciudadanos. Según el artículo 4 de la Constitución de la Ley 4.995-13, dice que es bien común. La educación superior es responsabilidad del Estado en cuanto a su organización, administración, dirección y gestión del sistema educativo nacional. Bien sabemos que la universidad tiene su costo y muchas veces el horario también influye. Muchas veces no podemos tener un trabajo y estar en un sitio, en una educación superior pública. También es costosa, entonces muchas veces los que contamos con menos recursos vamos a una universidad privada. El crecimiento aumentó. Le voy a contar una pequeña reseña de lo que es el crecimiento, el aumento de los alumnos que desean acceder a la educación superior. Se incrementó de manera exponencial en la cantidad de universidades en el Paraguay, ya que ahora mismo estamos contando más de 100 universidades en educación superior. Nosotros tenemos que tener en cuenta que no solamente es facultad, se le denomina también en universidad, se le denomina nivel terciario, y no obstante hay que tener presente innumerables problemas que afectan seriamente la calidad, la eficiencia y la equidad de la realidad de nuestra universidad paraguaya. La educación superior en el país actualmente posee fuerte protagonismo como agente propulsor de las dinámicas socioculturales, económicas y globalizadoras. La era del conocimiento marcado en el incesante avance tecnológico de la información y de la comunicación. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que no es fácil llegar a un nivel terciario en Paraguay. Uno por la educación en que tenemos, otro por el problema sociocultural y económico en que estamos teniendo. Luego de la pandemia, creo yo que se aumentó esas tasas. Y en una de ellas, la educación superior tiene 3 ejes en los cuales la compañera nos va a hablar un poquito de ellas. Buenas tardes, compañeros y profesora. Buenas tardes. La educación superior, como bien nos dijo la compañera Patricia, tiene 3 ejes fundamentales. El primero es la formación profesional, le sigue la investigación científica y tecnológica y la extensión universitaria. Discúlpenme, yo estoy con mi bebé en brazos y en el eje de la formación profesional, lo primero es la formación inicial y continua de los docentes de todos los niveles y modalidades. Existen evidencias que reportan que uno de los factores fundamentales en el aprendizaje en el aula siempre va a ser el docente. O sea que el docente siempre va a ser necesario, es el eje fundamental, digamos, ¿verdad? Luego está el eje de la investigación científica y tecnológica, en donde el Instituto de la Educación Superior debe desenvolver
debe ser generadora de conocimientos y en donde su papel fundamental va a ser buscar la innovación en la educación. Y en el eje de la extensión, las posibilidades de servicio de la educación superior al sistema educativo paraguayo son muy variadas y casi infinitas. Uno de los servicios de extensión más significativa para la educación media es la reproducción a escala de laboratorios o experiencias de innovación tecnológica en áreas relacionadas a las ciencias básicas. Es demostrar al niño y adolescente que los conocimientos aprendidos en aula tienen un sentido y una razón en la práctica, en la solución de los problemas cotidianos personales y de la comunidad. Es ayudar a que la comunidad educativa sepa valorizar que el conocimiento adquirido científica y sistemáticamente es la forma válida por excelencia de resolver problemas. En el Paraguay la educación, bueno, hasta ahí es mi parte, profe. Sí. Le sigue la compañera, creo. O sigo yo, Eliana, no sé, igual nomás, puedo seguir. Bueno, voy a leer esta parte. En el Paraguay la educación universitaria es regulada por la Constitución de la República del Paraguay de fecha 20 de junio de 1992, la ley número 1264, generalmente de educación, de fecha 21 de abril de 1998 y la ley 2072 del 13 de febrero del 2003 de la creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. La ley número 2279 general de la Ciencia y Tecnología y la ley número 4995 del 2 de agosto de 2013 de Educación Superior. Conclusión. No sé si alguna compañera puede explicar o sigo nomás allá. Yo no tengo problema, compañera. Continúa nomás, Patricia. Se puede afirmar que la educación ayuda al desarrollo del país y como joven se debe ser partícipe, ya que debemos ser los primeros interesados en que nuestro país crezca. Somos una herramienta fundamental para el desarrollo, por ende el Estado se ocupa con mayor ímpetu en las evaluaciones de la calidad de la educación superior y posterior a la evaluación se realizan las acciones correspondientes. No sé si hay alguna consulta. Hicimos algo bien cortito, preciso, conciso, como para ir debatiendo por ahí si algo falta o tenemos que agregar. Porque tenemos que tener en cuenta que es la columna vertebral de nuestro país, la educación. Sí, yo tengo una consulta antes de darle el espacio a los compañeros. Me faltan dos compañeros o yo no estoy viendo. No le escuché al compañero Diego. Sí, profe, faltan para mí que ellos tuvieron problemas con su hijo y no pudieron acceder. No sé si te llegaron a comunicar ¿Por qué no me comunicó? No. Entonces, nada más por eso consulto, ¿verdad? Pero que se comunique nomás conmigo sí. después. Bueno, dos quiero... compañeros, Diego sí. y la otra. ¿Puedes cerrar tu pantalla, por favor? Sí, profe. Bueno, quiero escuchar la opinión de uno de los compañeros, por favor, del grupo anterior, si es posible. ¿Profe? Sí, te escucho, te escuchamos. Repetime, perdón, repetime otra vez la pregunta. ¿Alguna opinión, algún aporte, algo que quieras mencionar sobre la presentación del diseño curricular de educación superior? No, nada, profe, muy bien explícito. Bien, yo quiero aclarar unos puntos muy importantes que mencionó la compañera al principio, María Eliana creo que fue,
que habló del tema del nivel terciario, facultad y universidad. A veces la gente dice estoy en educación superior porque estoy en nivel terciario. Bueno, vamos a aclarar. Nivel terciario es la formación de pregrado, es decir, docentes o personas que estudian profesiones están en el nivel terciario. La facultad y la universidad, la diferencia es que la facultad son ciencias específicas y las universidades son el conjunto de facultades, ¿sí? Por eso esta es una universidad. ¿Por qué? Porque tiene facultad de ciencias de la educación, facultad de ciencias de administración, ciencias en derecho, todas esas facultades al unirse forman un conjunto y por eso son llamadas universidades. El otro punto que también tomé nota es la investigación científica y tecnológica. Sabemos que nuestras universidades, no todas tienen la famosa acreditación que también mencionó la compañera. Las universidades o facultades de garage no están acreditadas por el Ministerio de Educación y Ciencias, imparten clases en forma irregular y posteriormente no pueden emitir, no pueden dar certificados o títulos a los graduados. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el ente que va a dar soporte o va a darle la firma, como se dice? ¿Sí? Entonces tenemos que tener especial cuidado al momento de matricularnos en una universidad. Debemos saber primero si esa universidad está acreditada o no, para que podamos cursar ahí, porque si no es una pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo. Sabemos todos los que somos profesionales que esto no es, yo me matriculo, me inscribo y hago nomás una tarea y después no tengo tiempo, tengo que pagar y tengo que estar en constante atención a lo que se desarrolla en la clase, si es que quiero aprender, ¿verdad? Porque si no, voy a comprar nomás y va a ser todo más fácil. Pero eso también habla de nosotros como personas. Y para dar cierre nada más a todo esto que nosotros estuvimos desarrollando en este módulo, quiero decir que desde lo que se habló en el diseño curricular de escolar básica ayer, lo que hablaron los compañeros hoy en la parte de jóvenes y adultos y ahora en la parte de educación superior, es el currículum, es tratar de ser competentes a lo largo de todos esos procesos educativos, desde educación inicial, escolar básica, media y también al llegar a educación superior. Particularmente los dos niveles educativos que a mí más me gustan son la parte de jóvenes y adultos y la parte universitaria. Porque como decía el compañero en la otra presentación, ya saben qué es lo que quieren. Ya tienen un fin último que es aprender y poder graduarse finalmente. Ya no se van a perder el tiempo, ya no se van a molestarle al otro. Entonces, esa es la finalidad de la educación, básicamente, ser mejores cada día. ¿Está? ¿Está bien? Sí, profe, Sí, profe, genial. entiendo. Ahora, lo único que quiero hacer, la única observación que quiero hacerle a este grupo es la bibliografía, si bien estaba, pero hay que verificar un poco con las normas APA, ¿verdad? El autor, el año, el nombre del material, la editorial y el lugar donde se hizo. Son cuestiones básicas que hay que tener en cuenta al momento de elaborar una bibliografía. Mis felicitaciones para todos y cada uno de ustedes. Un gusto compartir este espacio, este módulo. Recuerden que hoy es nuestra última clase que nos estaremos viendo y terminamos el martes 31 con una prueba escrita otra vez, con la misma dinámica de la prueba parcial. 40 puntos, nos falta acumular, 10 puntos también del trabajo individual final que les estuve mencionando ayer, que es un comentario analítico con relación a todo lo que desarrollamos en el módulo.
¿Está bien? Que voy a alzar a la plataforma, no les digo hoy, porque ahora ya me están esperando mis otros alumnos y ya no me da el tiempo. Entonces, mañana jueves ya voy a alzar a la plataforma y cualquier duda o consulta que tengan me hacen llegar sin problema. ¿Está bien? Bueno, aprovechando la ocasión, Muchas gracias. me despido. Ha sido sulfúrico, ha sido un placer. Este es mi último módulo, así que por ende les insto a continuar. El tema de didáctica es genial, genial, muy, muy bueno. Y bueno, ahora esperar el título, ¿verdad? Sí, el anhelado título. El anhelado título. Bueno, un gusto. Nos vemos entonces. Hasta Gracias, la profe. próxima. Buenas noches. Dale. Gracias, compañeros. Buenas noches, profe. Buenas Hasta luego. noches. Hasta luego. Luego.